y terror, Ñuble 2021. Modalidad online. Fechas: 16, 23 y 30 de enero. 6, 13, 20 y 27 de febrero. Enero 16, iniciamos con Mesa Ñuble. Enero 23, Mesa Ciencia y Ficción. Enero 30, Mesa Mundos Alternos. Febrero 6, Mesa Cine y Literatura. Febrero 13, Mesa Ciencia Ficción Chilena. Febrero 20, Mesa Fantástico al sur de Chile. Febrero 27, finalizamos con Mesa Fantástica y Terror Chileno. Promueve Asociación de Literatura de Ciencia Ficción y Fantástica Chilena, ALCIF, en conjunto con TBR Ñuble. Atención amantes de la ficción, lo fantástico. Ok, ya, ahora sí. Muy bien. Muy buenos días, más bien tarde, perdón. Ya tenía unos cuantos problemitas aquí para ver cuándo empezar. Pero ahora sí estamos aquí. Bienvenidos a Coordenadas Previas, una serie que va a estar, justamente como dice, previa a lo que van a ser las mesas organizadas por ARCIF en conjunto, que van a ser retransmitidas en conjunto con TBR Ñuble, por el segundo encuentro de ciencia ficción, fantasía y terror. Aquí, en esta ocasión, me está acompañando nuestro invitado de Coordenadas Previas de hoy, que es Alejandro Gutiérrez. Él es el creador del podcast El Club de la Esquina y miembro del equipo organizador del primer encuentro de ciencia ficción, fantasía y terror que fue organizado en el año 2020. Muy bien. Para comenzar, primero, yo quisiera preguntarte a ti, Alejandro, así para que puedas darnos como un poquito de una perspectiva de tu background en estos eventos así. Tú, como ya acabo de decir, fuiste parte del equipo organizador del primer encuentro, ahora estamos en el segundo encuentro. Y por ello quiero decirme que nos puedas dar un resumen así breve, más o menos, de cómo fue esa instancia para la ciencia ficción, para la literatura fantástica en Ñuble. ¿Qué puedes decirnos sobre eso? Hola, bueno, el año pasado hicimos, o sea, ayudé en el primer evento. Me acuerdo que yo me uní, digamos, como a la mitad de camino porque JP Cifuentes, que es uno de los, el impulsor principal, diría yo, en este evento, me invitó a participar y a dar una charla el año pasado. El año pasado, junto con que justo a fines del 2019 terminó Star Wars, con una película que, independiente que sea buena o mala, existe. En ese sentido, hablamos una vez y dijimos, ya, que la temática sea Space Opera. Supuestamente esto iba a ser, esta instancia la íbamos a hacer en noviembre del 2019, me parece. Incluso estaba todo casi listo, en realidad. Lugar y día. Se movió porque la movilización en el país comenzaron en ese tiempo, entonces dijimos ya, mejor corrámoslo porque no podemos hacer este tipo de eventos teniendo el país movilizado por el tema del 18 de octubre. Entonces se movió tanto que al final llegamos por ahí por enero o febrero del 2020 y pudimos concretarlo en el Café Felice, que aceptó también ¿cómo se llama? A resguardarnos ese día, en realidad, a aguantarnos todo el día, porque fue una larga jornada en la cual empezó a las 2 de la tarde y terminó como a las 9, 10 de la noche.
Fue una muy bonita jornada. Yo pude dar una charla, así como otras personas también, yo más relacionado al cine, otras personas más relacionadas a los cómics, lanzamientos de libros, conversaciones literarias respecto a lo que era la Space Opera el año pasado, porque esa era la temática, diferente a la temática de este año que en Mundos Distópicos. Pero fue bonita la experiencia, creo que tanto para poder acercarnos entre nosotros, para poder empezar a conocernos, porque gracias a JP hemos podido conocernos entre todos, hemos podido empezar a tener ese contacto de que también hay autores que hacen ciencia ficción en Chillán y en Conce también. Sí, vinieron autores de Conce, los cuales muy buena onda ellos, los pudimos conocer y pudieron presentarnos sus libros. Muy bien. Mencionar así muy brevemente que yo también estuve presente en ese encuentro y no, fue espectacular, fue una gran una instancia muy, muy grande, una instancia clave también para lo que nos trae y nos reúne el día de hoy para este programa y para la mesa que se viene a las 8 próximamente aquí por esta misma red, que es sobre la integración de esta clase de literatura, más que para expandir la literatura, sino sobre los géneros artísticos, podríamos decir, de lo fantástico, de la ciencia ficción, de la fantasía, del terror. En ese sentido, así, vale contextualizar qué está pasando también con estos géneros actualmente en Chile. Y si uno revisa la historia literaria de Chile, la historia de la expresión artística y cultural de Chile, uno se ve como en una encrucijada para poder pillar de ahí alguna obra de ciencia ficción o alguna obra de fantasía, sí, fantasía pura, o de terror puro, porque la mayor parte de la literatura se ha enfrascado, no digo que sea malo, solamente lo ha hecho en un realismo histórico, en unos ciertos cánones históricos por eventos que han marcado la historia de nuestro país, que se podría decir que han prevenido el auge de la literatura ya más desconectada, un poquito desconectada de la realidad, para poder, que sería justamente la fantástica, y más se ha centrado en la expresión histórica, los sentimientos que han dejado ciertos eventos en nuestra historia. Entonces, eso también, ese fenómeno, como es en todo Chile, también podemos extrapolarlo fácilmente a Ñuble. Es lo mismo. Uno podría poder ver esbozos de lo fantástico, por ejemplo, tal vez en el folclore, pero no es algo que uno podría decir que es una literatura o un arte establecido, algo así como firme, que tenga como alguna representación ya más formal, no solamente que no es por menospreciar la boca en boca, la tradición popular, pero eso comparado a lo que tienen las otras formas de expresiones artísticas y literarias, igual se queda un poquito corto. Así que en estas instancias, obviamente nuestra misión va a ser poder revertir eso, al menos dar un primer paso. Pero antes de eso, antes de que nos enfrasquemos más a eso, ¿qué tienes tú que decir sobre lo que es el plano fantástico aquí en Ñuble? ¿Qué puedes contarnos sobre eso? Buena pregunta, porque en realidad, por lo menos yo este último año lo he visto crecer un poco más, por decirlo así, porque ya como que obviamente uno pide recomendaciones de libros o películas y siempre recomendamos cosas que nos saquen de nosotros o nos saquen de lo que estamos viviendo en realidad. En cierto sentido, creo que la pandemia ayudó a eso, a ver series, a ver películas, a leer cosas donde nuestra mente nuestra propia imaginación nos pudiera sacar, ya sea no solamente enfrascado en eso, también en animación, también en lo que sea en realidad. En el tema de la ciencia ficción lo he visto crecer un poco más, sobre todo literario, porque en realidad hoy en día me llegan muchas más recomendaciones de, oye, léete este libro, está súper bueno, ciencia ficción, en base a eso, o sea, por decir algo,
y se ha visto más. Quizá aún sigue oculto bajo el tema de que, por ejemplo, yo vengo más de un tema audiovisual, en la cual hacer un corto de lo que pasa día a día es mucho más fácil que hacer un corto de ciencia ficción. O sea, la ciencia ficción requiere un poquito más de trabajo en ese sentido, porque tiene que ser al mismo tiempo creíble, que no tenga malos efectos. Pero Claro. creo que puede pasar lo mismo en los libros. Creo que te tienen que enganchar bien, tiene que venir bien. A veces, por ejemplo, el año pasado me acuerdo que le pedí justo Jurassic Park, el libro al JP, y claro, es ciencia ficción súper dura. No es fácil recomendar el libro, pero lo podría recomendar a alguien que sí vea el interés de querer leer algo así. Hoy en día por lo menos no es tan fácil, pero sí lo más liviano, las novelas o los cómics mismos, son mucho más fáciles de digerir en ese sentido. Por ende, creo que ha crecido, pero creo que le falta más. Creo que esa es la idea de hacer este tipo de eventos, de darse a conocer entre nosotros y poder apoyarnos entre nosotros. Mm. Sí, justamente ese viene siendo como el enfoque de todos estos eventos que va a tener la mesa, y esta mesa en particular de lo que va a ser Ñuble. Que podemos hablar entonces como así, sí, como de Ñuble, porque así en un contexto así que podamos hablar a nivel país y a nivel incluso mundial, yo diría yo, ya las producciones de ciencia ficción, las producciones más fantásticas, más de terror, en verdad están en un auge. Y ese auge es palpable, o sea, las recomendaciones, como acabas de decir, vienen más seguido, no, ya no siempre se satura ya con la serie esta como que podría ser como un tipo reality, por ejemplo, así. También hay producciones que también han empezado a proliferar entre el público. Lo malo es que esa, bueno, no es malo, pero lo que no nos ayuda al contexto así como de Ñuble, de Chile, de Ñuble, es que siguen siendo cosas de afuera. Entonces, hay que, con lo que propone la mesa que se viene ahora a las 8 y lo que podría hacer con un intercambio un poquito aquí, que, que podríamos como revisar un poquito más o menos qué hay en Ñuble, o sea, como, porque tenemos, claro, los escritores que estaremos viendo en un par de horas, que son los que están componiendo la mesa, que va a tratar sobre Ñuble, pero también hay que ver cómo esto cómo podría verse reflejado también en la tradición oral, como lo que podríamos teorizar, como que podríamos empezar, por ejemplo, aquí, como que podría, así como desde mi perspectiva, así que obviamente soy de Ñuble, la idea es que somos, lo que para este día en particular, todos somos de Ñuble, todos estamos por Ñuble, así que yo puedo contar desde eso, desde mis vivencias, cómo el relato fantástico es una herramienta justamente para la gente, para expresar o para expresar temores o para racionalizar temores. No de una manera tan compleja como el mito, porque el mito es una base fundacional, de manera de que, como que esto es así porque esto tuvo esta clase de principio, esta clase de propósito, sino más bien orientado a dar explicaciones a situaciones más puntuales y también dar un punto como de referencia para la realidad. Porque uno se podría ser contradictorio, que cómo podemos fijar la realidad saliéndonos de lo real. Justamente por eso, delimitando lo que podría ser lo irreal, lo fantástico, para poder tener fijos o más claros los límites de la cotidianidad. En eso aquí en Ñuble, por ejemplo, aquí yo como que vivo en Cuecueco, cerca de aquí está Minas del Prado, se puede hablar del minero, que el fantasma de un minero de Minas del Prado, que se aparece en las minas, que siempre es como que está perdido dentro de las minas abandonadas ya, y que siempre anda buscando a los curiosos que van a buscar su oro. Oro, entre comillas, porque que yo sepa, ya casi no queda nada. También, por ejemplo, también aquí podemos ver varias historias, sobre todo
aquí las historias del campo que se tienen como esta tradición que no solamente es de Ñuble, pero que se potencia en Ñuble por ser siempre la figura del campesino con el diablo. El diablo, este ser que puede otorgar deseos prácticamente. Esta como necesidad de imaginar una situación totalmente real, totalmente ilusoria, pero que ofrece una alternativa. Porque como tal de, para poder, porque por ejemplo, hay que ponerse en como las suelas de los zapatos, en las suelas de los zapatos de la gente, así, que puede hacer el uso de este folclore para ver por qué lo usa. Y en ese sentido, la historia, las grandes historias, que están esparcidas por todo Chile, también aquí en Ñuble, del diablo, de hacer los tratos con el diablo, son una visión alternativa, una visión justamente desde la fantasía, desde la irrealidad que se construye en el colectivo para poder salir de la realidad del campo, de manera de como que el diablo siendo como este hombre pudiente, este hombre que podríamos decir casi de ciudad, y que viene como un invasor, y que uno como habitante del campo debe de engañar, debe de poder aprovecharse, debe de poder aprovechar esta oportunidad de salir de una realidad. Es entonces como un escape, podría decir, de la misma manera de lo que está pasando en la pandemia, porque uno podría decir de que Chile está viviendo tiempos fantásticos. No fantástico en el sentido de que todo está yendo bien, porque de ir bien falta harto todavía. Pero fantasioso en el sentido de que esto casi no parece real. Casi no parece real de lo que nos rodea, por eso mucha gente tiene que inventarse casi un relato. Un relato de hay alguien tirando los hilos detrás, o van a lavarnos el cerebro y nos van a rastrear por ahí, algo así, porque eso da un escape. Y eso es lo que lo que se debe analizar, desde donde se debe ver la visión de la fantasía, de la ciencia ficción, del terror, y es que donde se la ataca también, donde se dice que como que no, son puras cuestiones inventadas, son cosas que no son la realidad, entonces, ¿qué valor tienen? Pues justamente ese valor. Entonces, ya para seguir contigo, ¿tú qué podrías así como contarnos también de este lado de Ñuble, así como como este lado de la fantasía, este lado fantasioso, como historias de niños, por ejemplo? Es que creo que, bueno, lo vengo diciendo, hablando con JP hace mucho tiempo, en realidad. El sur de Chile, no solamente Ñuble en este caso, pero el sur de Chile tiene historias para contar, porque al final siempre que se cuentan historias se cuentan para el norte o se cuentan para las capitales. En este caso acá, yo creo que hay historia, creo que hace mucho tiempo venimos viendo cómo poder capturar esa historia o cómo poder, no sé, hacer un tema antológico con eso, porque acá hay. El tema es querer contarla, el tema es saber igual contarla, no hacerlas fome, por decirlo así, no hacerlas también para todo público en realidad. Y obviamente está el tema de que tiene que ser ligado a lo fantasioso, a lo de ciencia ficción. No sé si tanto el terror como tal, uno puede hacer que una historia simple sea una historia de terror, pero en realidad ahí ya depende de quién la cree, pero en realidad hay. Y el tema es buscarlas también, el tema es informarse bien, no es contar una historia por querer contarla, también hay un cierto trabajo informativo que tiene que ir para poder, digamos, crear una especie de camino, o son como checkpoints que tú tenés que hacer en tu creación. Que eso lo encuentro súper valorable acá en Chillán, porque hay gente que lo está haciendo. Bueno, acá en Ñuble en realidad, más que Chillán, acá en Ñuble, porque realmente hay gente que lo está haciendo, gente como
como Wilber Gallego o mismo JP Cifuentes, porque en realidad ellos buscan acá y revuelven y quieren contar ciertas historias y al final las terminan contando de alguna manera, ya sea en una novela pequeña o en un gran relato. Creo que eso es súper valorable y creo que hay muchas más personas en realidad, porque ahora he conocido esta última semana a miembros del CIF que también hacen lo mismo. Entonces, en realidad me ha gustado este panorama que estoy viendo yo, que me ha sacado un poco del panorama de pandemia en realidad, porque, claro, las reuniones pueden ser virtuales, pero en realidad me saca de lo que es prender la televisión todos los días y ver X contagiado, tal como una pasó a cuarentena o transición o a una fase que ya no tengo idea, entonces ya en ese sentido me saca, me distrae y me hace seguir adelante de otra manera en realidad. Entonces, como ya mencioné, entonces como que el trabajo está, la historia está, la base está, y justamente también de lo que vamos a hablar en la mesa, en un par de horitas más, así, en la mesa Ñuble, es también sobre que estos esfuerzos investigativos sí existen. Yo no les puedo adelantar mucho en este momento, pero las fuentes existen, son palpables, la gente está, solamente hay que buscar. Y eso es lo que también se le quiere hacer, esa es la invitación de la mesa, y también va a ser la invitación del programa de hoy para el espectador, por ejemplo, para ustedes, para el público, que es que por favor ya hay que dejar de pensar en estos géneros, ya tanto como lo que hablábamos al principio, de que está bien, de que ya la gente muestre un interés, eso es perfecto, ya la serie más, los libros, pero que muestren interés ya de lo que es aquí. Entonces, también para poder para poder ya ir finalizando un poquito ya. Todavía podemos tener tiempo, todavía nos queda harta conversa por delante, más o menos. Así que vamos a entrar más personalmente en ti. Y yo quisiera preguntarte, así, ¿qué es lo que te inspira para, para estar dentro de estos géneros de la literatura fantástica, de la ciencia ficción, de la fantasía, del terror? Yo tengo que confesar que yo siempre le digo esto, yo no soy tan buen lector como a mí me gustaría ser, o sea, yo no soy de esas personas que se leen 2, 3 libros al mes o de lectura rápida. Lo que he leído, lo he leído porque sí siento interés en ello. Más que por haber entrado en literatura, yo entré por una parte audiovisual, entré por un tema de que yo soy muy bueno para ver películas en realidad. Tengo que verme una película diaria, ojalá. Si no, no puedo estar tranquilo. En cierto sentido, una de las primeras películas que vi fueron Los Gremlins y creo que siempre me marcó cómo pudieron crear algo tan bonito y a la vez tan terrorífico para un niño sobre todo, porque yo recuerdo haber tenido, 3, 4 años cuando la vi, entonces en realidad ya los sentimientos en ese momento eran otros, los gritos eran de susto. Pero con el tiempo obviamente fui viendo otro tipo de película, fui entrando en otro tipo de ciencia ficción sin saber yo que me iba a gustar tanto. Jurassic Park, me acuerdo un fin de semana en la casa de mi abuelo, esto es Laja, un poco más al sur, vimos Jurassic Park el día de la Independencia y al otro día me acuerdo que vimos Tornado. Y de las tres la que más se me queda, bueno, Jurassic Park es una de mis películas favoritas, pero Tornado también. Y obviamente empecé a averiguar con los años, empecé a siempre meterme en ese tipo de cine primero. O sea, obviamente si me colocáis una película de romance y ciencia ficción así como para elegir, yo me voy por la ciencia ficción. Pero depende mucho de cómo son. O sea, hay películas buenas, hay películas malas, pero de ahí viene mi gusto por esto, de ahí viene mi interés también es hacerlo más conocido. Porque generalmente siempre las películas de ciencia ficción son vapuleadas de repente. No, es que no, esto no es así. No, eso no puede ser así. No creo que la gente actúe así. Vivimos en pandemia, ya vimos cómo la gente actuó en pandemia. O lo mismo que pasa
la temática que nos convoca hoy en día, aparte de la mesa Ñuble, en la que se van a expresar todo esto, todos estos temáticas de cómo hacerlo por acá, mundos distópicos, mundos donde la humanidad está en decadencia y chuta, hace poco en un país tratan de tomar o se tomaron el Capitolio, entonces tú no, ese límite entre la ficción y la realidad hoy en día se ve mucho más débil que otras veces. Antes era como, eso es de cabros chicos, esa es tu imaginación. Hoy en día ya no es tanto tu imaginación, o sea, si tú lo piensas, lo puedes hacer. Entonces, creo que le da otro valor, pero al mismo tiempo le da un valor, digamos, donde te puede dar un poco de miedo, qué es lo que podí crear, qué es lo que puedes hacer con eso. Ok. Ahora sí ya nos está pillando más o menos el tiempo, así que yo podría hacerte una pregunta final nomás, ¿sí? Para que quedemos así, para que quedemos listos más o menos ya para la expectativa de lo que vendrá haciendo la mesa, ¿sí? ¿Tú cómo crees que cómo podría ser un curso de acción así a la consolidación de estos géneros para Chile y sobre todo para lo que nos trae hoy día, para Ñuble? Como lo creo yo. Pero de creerlo, lo creo necesario. Creo que más que, o sea, el Ñuble como tal puede postularse como no como una capital en ese sentido, pero como un centro de ciencia ficción. Nosotros recordamos muchas historias en realidad, no solamente historias de Chillán, sino que la región de Ñuble es bastante grande. Entonces, tú estás en Coihueco, hay historia en Coihueco, hay historia en Minas del Prado, hay historia en el Carmen, en Yungay. Entonces, todas esas cosas, querer hacerlas acá es súper bueno y poder explotar eso, ni siquiera poder explotar, poder darlo a conocer en realidad, porque cuando tienes historia, generalmente es como cuando escuchas tu nombre en la televisión o el nombre de tu ciudad, pero por algo bueno, te sientes orgulloso. Más o menos, esa es la clase de sentimiento que se busca al final. El hecho de que, mira, en Chillán nació esta idea, oh, qué buena onda, ahí estuvimos nosotros. Yo soy de ahí. Ese tipo de cosas es súper entretenida, pero al mismo tiempo, claro, se requiere harto trabajo. Y harto trabajo, o sea, en realidad se requiere harto trabajo de muchas partes. No solamente la gente acá en Chillán, porque la red de contactos tiene que ser grande también para poder, digamos, pedir ayuda, pedir cosas a otros lados, y que no dé miedo eso, que no ser de esas cuestiones no ser de eso ego autónomo, el cual lo quieren hacer todo, ¿no? Acá querer ayudar y que nos ayuden también. Sí. La idea es formar compañerismo en base a todo esto. Muy bien. Ahora sí que ya nos pilla el tiempo. Ya. Muchas gracias por haberme acompañado aquí, Alejandro. Ningún problema. Aquí recuerden, por favor, que a las 8 va a ser la mesa Ñuble, la primera de las mesas en el marco del segundo encuentro de ciencia ficción fantástica y terror, y en donde vamos a profundizar más en lo que hemos expuesto aquí y que vamos a ver las fuentes, como podríamos decir, el alma mater de lo que viene siendo la ciencia ficción, la fantasía y el terror en Ñuble. ¿Quiénes son los que llevan la batuta ahora en estos tiempos pandémicos? ¿Y quiénes podrían ser los que las llevarían en el futuro? ¿Cómo podría ser esto? ¿Cómo podría llegar todo esto a una consolidación de estos géneros fantásticos que, como ya discutimos, son, por más que una persona lo considere para cabros chicos, que es imposible, son algo que ya se va necesitando en el tiempo, sobre todo en los tiempos de pandemia, y para lo que nos depara en el futuro, que no se sabe lo que puede ser, pero que podríamos tener la seguridad que a través de estos medios de expresión siempre podemos tener un espacio para salir de la realidad. Eso sería todo. Muchísimas gracias de nuevo por acompañarme. Y recuerden, a las 8, la mesa Ñuble. Gracias a ustedes. Nos vemos en la mesa.
En el marco del segundo encuentro de ciencia ficción, fantástica y terror, Ñuble 2021, llamamos a toda la resistencia a estar atentos a la primera coordenada. Enero 16, Mesa Ñuble, 20 horas. Moderador, Hernán Gallegos. Panelistas, Gisela Sangüesa, Wilbert Gallegos, J.P. Cifuentes Palma, Isabel del Toro y Uciel Misle. Repetimos, primera mesa, 16 de enero.